Hola a todos, buenas tardes. En este día lluvioso de invierno, estamos aquí en el extremo occidente, con el apoyo de Open Gato y el programa teórico de la Asociación Dalma Daesa. Hemos recorrido muchos lugares, ¿no es cierto?, en distintos tiempos. Hemos recorrido investigando el tema de las artes marciales en Asia, en Europa, en América, en distintos tiempos, ¿no es cierto?, en la antigüedad, en la Edad Media, en tiempos más modernos, en la actualidad, etcétera. Hemos recorrido bastante, ¿no es cierto? ¿Cuál es la intención de todo este recorrido? Yo creo que yo lo expliqué la última vez, ¿no es cierto?, cuando hablábamos del arquetipo del guerrero y de este carácter particular, ¿no es cierto?, que adscribe cierto tipo de persona de un carácter fuerte, aguerrido, resiliente, que podríamos identificar como el guerrero, ¿no es cierto? Y también hemos hablado de tradiciones, ¿no es cierto?, de tradiciones americanas, europeas, tradiciones asiáticas de artes marciales. La tradición, la tradición, la tradición. Incluso nos hemos definido como escuela tradicional de Taekwondo. Entonces, de repente, habría que definir bien lo que es lo tradicional, ¿no? Entonces, cuando uno habla de tradición, habla de un cúmulo de conocimiento y habla de un tipo de conocimiento que ha perdurado en el tiempo, gracias a la herencia de distintas personas que van heredando el conocimiento y retransmitiéndolo. Entonces, podríamos hablar de una tradición filosófica, por ejemplo, tradición filosófica occidental, que genera escuelas. Cuando nosotros hablamos de escuelas, hablamos de una tradición, ¿no es cierto?, que ha sido heredada de un maestro a discípulo, de un discípulo a maestro, durante un largo periodo de tiempo, con un cúmulo de conocimiento, con un cúmulo de información, una forma de interpretar el mundo particular. Entonces, cuando hablamos de la tradición filosófica occidental, por ejemplo, tenemos que remitirnos a Platón y la famosa academia de Platón, digamos, ¿eh? La escuela que Platón tenía en la ciudad de Atenas, ¿no es cierto?, cuyos discípulos destacados fueron Aristóteles, entre otros. Entonces, Platón genera la escuela platónica, ¿no es cierto?, cuyo pensamiento está plasmado en las obras de Platón, la República, las leyes, Fedón y todo el trabajo filosófico que hizo Platón en los diálogos. Y eso se va heredando, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la escuela platónica, tenemos la escuela neoplatónica, o sea, gente que siglos posteriores, ¿no es cierto?, se circunscribe al pensamiento platónico para continuar, ¿no es cierto?, esta tradición, y se le van agregando cosas nuevas a estos conocimientos. Entonces, por una parte, la tradición, ¿no es cierto?, es un cúmulo de conocimiento, de una forma de ver el mundo que se va traspasando de generación en generación a través de determinadas personas que van entendiendo y retransmitiendo correctamente esta información. Y cuando esas personas que van retransmitiendo la información, ya son varias personas, hablamos de una escuela. Entonces, la tradición se proyecta en el tiempo y la escuela se proyecta en las generaciones, ¿cierto?, a través de maestros, discípulos y maestros que van proyectando este pensamiento. Entonces podríamos hablar de la escuela platónica, como decíamos recién, de la neoplatónica, podríamos hablar de la escuela estoica, que es una escuela, ¿no es cierto?, de fines del periodo griego y comienzos del periodo romano, que se establece muy fuerte en el Imperio Romano, que fundó Zenón de Sitio, pero que finalmente sus representantes más importantes los tenemos en Marco Aurelio, los tenemos en Séneca, en Cicerón, en grandes personajes del Imperio Romano. Entonces, más allá del fundador de la escuela, hay continuadores, ¿no es cierto?, de este pensamiento, y por tanto, incluso el estoicismo ha llegado hasta los días de hoy, ¿no es cierto?, como una especie de neoestoicismo, a través del concepto del guerrero moderno, por ejemplo, que ha planteado la gente que se adscribe a la tradición estoica. Entonces, cuando Platón hablaba de el anima mundi, el alma del mundo, esa idea trasciende el tiempo, ¿no es cierto? Platón es un referente para toda la tradición filosófica occidental, ¿ya? Como lo podría ser Confucio para la tradición filosófica china y de la cultura de extremo de Asia, o como podría ser Lao Tse en la cultura taoísta, como podría ser el Buda en la cultura, digamos, budista, etc.
Estamos hablando de corrientes de pensamiento, ¿ya? Entonces, para Platón existe un alma del mundo. Esa corriente traspasó más de 2000 años, 2500 años, y la retoma, como hemos mencionado alguna vez, Carl Gustav Jung, ¿no es cierto?, y le da una interpretación psicológica, y Carl Gustav Jung habla de este inconsciente colectivo. Y en este inconsciente de lo colectivo habitan las ideas, que Jung lo llama los arquetipos. Sí, pero Platón lo llamó primero las ideas. Para Platón las ideas circulan en este, digamos, espacio perfecto que es, ¿no es cierto?, el anima mundi, un espacio perfecto porque no está vinculado a lo terrestre, por tanto no está vinculado a la impureza o a la imperfección de lo cotidiano, pero que trata de expresarse en lo cotidiano. Jung toma esa información, toma esos elementos y le da una interpretación psicológica. Habla del inconsciente colectivo que se comunica con el inconsciente individual a través de los sueños y a través de los símbolos y a través de ideas. Y estas ideas son el arquetipo del guerrero, ¿no es cierto? Con el mito del héroe. El mito del héroe que viene de lo más profundo de la tradición, volvemos a la forma de ver la vida de la tradición griega, ¿ya? El occidental se nutre de esta idea, de esta forma de enfrentar la vida y de entender la vida del griego clásico, hasta el día de hoy. Ya sea que nos guste, no nos guste, para criticarla, para manipularla, manejarla, ensuciarla o admirarla, es la tradición griega, es esa cultura griega que fundó los conceptos fundamentales de lo que entendemos hoy como la cultura occidental. Esa tradición griega es la que ha llegado hasta nuestros días. Hasta nuestros días hablamos de la República, ¿se acuerdan que nosotros hablamos de la República, las leyes? Bueno, fueron las mismas preocupaciones que tenía Platón, que tenía Aristóteles, que tenía Pitágoras, y que generaron escuelas y que generaron tradiciones de pensamiento. Las artes marciales también son una tradición y también son escuelas, o sea, son elementos, ¿no es cierto?, formas de interpretación de la realidad que van trascendiendo en el tiempo de generación en generación a través de las artes marciales. Las artes marciales, como hablábamos en algún momento, son las formas de expresión natural de este personaje que vamos a llamar guerrero, que no tiene nada que ver con los soldados, como dijimos alguna vez, sino que es aquella persona, ¿no es cierto?, de carácter fuerte, resiliente, que tiene esa, digamos, naturaleza para enfrentar los conflictos. Esa persona que llamamos guerrero tiene su forma de expresión en las artes marciales. Y las artes marciales generan escuela y generan también una forma de pensamiento de enfrentar la vida, que lo llamamos formación del carácter. Y esta parte es re importante porque en el materialismo que estamos viviendo y en el reduccionismo que estamos viviendo, se interpreta la tradición como porque hago una determinada forma, porque hago un punce, o porque hago un kata, o porque me pongo un traje de colores, o qué sé yo, o sea, manifestaciones absolutamente superficiales y secundarias a la tradición. El fondo de la tradición no es hacer las cosas de una o de otra manera. Por eso cuando hablábamos que las artes marciales son primas, son tan vinculadas entre sí en cuanto a ciertos fondos, es porque el fondo de las artes marciales eran justamente sus valores y sus principios y la forma de entender el mundo. Andar a caballo con una espada, ¿no es cierto?, y con una armadura, no ha trascendido en el tiempo. O sea, la forma de hacer la guerra de los caballeros medievales no ha trascendido en el tiempo, no sirve para nada. Y se puede aplicar a través de la esgrima como un deporte, pero no mucho más. Pero ¿qué era lo importante del caballero medieval? Su tradición, y su tradición estaba en su código de honor, en el respeto del código de honor y los valores que representaba. La tradición es una forma de entender la vida a través de un código de honor. Cuando hablamos de los samuráis, todo el mundo que las espadas, ¿no es cierto?, que cortaban, que era muy buena la espada y cortaban todo muy bien y qué sé yo. Y eso es lo menos trascendente para un samurái. Si uno pudiera resucitar un samurái y hacer un clon de un samurái y preguntarle qué era lo más importante, nos va a decir el código del Bushido, que es un código ético que trasciende el tiempo y el espacio, incluso hasta el día de hoy. Sigue apareciendo el código del Bushido en el anime, en el manga y en un montón de expresiones culturales, ¿no es cierto?, y artísticas japonesas, hasta el día de hoy.
como decía un autor en algún determinado momento, los samuráis ya no existen, sí, pero estamos en Japón. Y en Japón el Bushido sigue existiendo como forma ética, digamos. Que lo mismo pasa en Corea, lo mismo pasa en China, en muchas partes la tradición, por ejemplo el confucianismo en China es súper importante hasta el día de hoy y hay un montón de cosas que se siguen haciendo, se siguen repitiendo porque Confucio lo dijo, o porque el Buda lo dijo, porque Lao Tse lo hacía. Pero lo más importante no es que Lao Tse se tomara un té a las 5 de la tarde, lo más importante es cómo veía el mundo Lao Tse. Entonces las artes marciales, volvemos al tema de las artes marciales tanto en Oriente como en Occidente, tienen una forma de interpretar el mundo, una forma de entender el mundo y determinados valores que son valiosos. El guerrero es un ser comprometido con la cultura con la cual participa, sea cual sea. Si nosotros nos consideramos occidentales y estamos dentro de este parámetro, de este paraguas, ¿no es cierto?, de lo que podríamos entender el mundo occidental, entonces hay ciertos valores que nos hacen occidental. Los occidentales no porque tengamos el pelo de un determinado color o los ojos de un determinado color, nos hace más o menos occidentales. ¿Eh? La tradición es el compromiso con una forma de ver la vida, una forma de entender la vida, que tiene que ver con valores morales, tiene que ver con una cosa ética, ¿no? Por eso que los códigos de honor eran lo fundamental para entender esa tradición. Cuando uno busca en los miles de años, 2000, 3000 años de la cultura griega, uno se remite a la paideia, se remite a la arete, porque ahí estaban concentrados los valores griegos. Y si los espartanos eran mejor o peor que los hóplitas corintios o los navegantes atenienses eran mejor o peor que los navegantes corintios, a esta altura da soberanamente lo mismo. Lo importante son los valores culturales que lograron trascender en el tiempo, porque eso es tradición. Hay valores culturales que son temporales y que desaparecen con el tiempo. Eso no es la tradición. Esos son valores temporales. Son que nosotros en la actualidad podríamos llamar modas, ¿no? Hay modas, así como hay modas para vestirse, también hay modas culturales, también hay modas éticas, modas morales, ¿no es cierto? Hay determinados momentos en que ciertas cosas son más importantes que otras. Pero la tradición es aquello que ha permanecido en el tiempo. Y el arete y la paideia se mantuvo durante miles de años en la cultura griega y se traspasó y se fundió con la cultura romana, con la virtud, y se traspasó a los caballeros medievales, admiradores, ¿no es cierto?, de la cultura romana. Y el Renacimiento europeo, ¿no es cierto?, que también admiran el mundo clásico y tratan de reproducir los valores artísticos del mundo clásico. ¿Qué hace un Miguel Ángel Buonarroti? Un Rafael Sanzio o un Leonardo da Vinci, está tratando, ¿no es cierto?, de recrear ciertas cualidades o ciertas formas de interpretar la realidad. El artista ve el mundo y trata de interpretar la realidad y trata de buscar, ¿no es cierto?, un parámetro. Y en el Renacimiento el parámetro era el mundo clásico. Y de ahí se genera el neoclasicismo. Volvemos a la escuela. Cuando un determinado tipo de pensamiento en la filosofía, en el arte, en la guerra incluso, genera, digamos, una corriente determinada que trasciende el tiempo, entonces esos valores son permanentes, imperecederos y universales. Y aquí los vinculamos, ¿no es cierto?, con este inconsciente colectivo o este alma del mundo de Platón, ¿no es cierto?, donde habitan las ideas, fuerzas naturales de la humanidad y que se expresan a través de determinados arquetipos, ideas que se canalizan, ¿ya? Pero no se canalizan por casualidad, o sea, uno no se tropieza y se encuentra con un arquetipo, no. Tienen que cultivarse, los arquetipos tienen que cultivarse, tienen que trabajarse, tienen que entenderse. Y para eso tienen que haber un maestro, un filósofo, un artista, alguien que lleve un poquito más la delantera y sea capaz de transferir ciertos códigos, ciertas claves de comprensión de la realidad. La tradición es algo un poquito más complicado que tirar una patada o hacer una forma. A eso quiero llegar, ¿ya? Si por ponerme un determinado traje o hacer la patada de una determinada manera o una determinada forma, por eso soy tradicional, entonces es la forma más superficial de entender lo que es lo tradicional. ¿Eh? Lo tradicional tiene que ver con el compromiso con ciertos valores.
Hay gente que naturalmente se compromete con ciertos valores. Por ejemplo, no sé, pues si uno practica un arte marcial japonesa, un arte marcial coreana, un arte marcial china, de repente genera ciertos vínculos o cierto gusto, por último, por la cultura del arte marcial original en el que participa. Sí, pero la cuestión no es una moda, no se trata de ser snob, se trata de ser comprometido. Y en el caso nuestro, nosotros somos occidentales, extremo occidente, el sur de América, el sur extremo de América, somos el límite de la civilización occidental. Y por tanto, el límite de ciertos valores y ciertas culturas que corresponden a los valores occidentales. Y tenemos que tratar de entenderlo, buscarlo y rescatarlo. Ahora no hay tiempo, no tengo tiempo para explicar uno por uno, ojalá, quizás más en el futuro, uno por uno de qué valores específicos estoy hablando. Pero la tradición va por ese lado, va por el lado de una forma de ver el mundo, una forma de entender la realidad que se transmite de maestro a discípulo, códigos que se transmiten de maestro a discípulo y se van traspasando en el tiempo hasta formar una escuela. Y eso está plasmado también en las artes marciales, está plasmado en las corrientes filosóficas, como les explicaba, la corriente platónica, neoplatónica, estoicismo, pitagorismo, confucianismo, etcétera, está planteado como escuela filosófica, está planteado como escuela artística, clasicismo, neoclasicismo, barroco, romanticismo, etcétera, y está planteado también en las artes marciales. Y también con la misma profundidad como se generan escuelas en el arte o escuelas en la filosofía, de la misma manera, también hay escuelas que buscan la profundidad de la tradición. Una de esas escuelas, porque no es la única, una de esas escuelas es Dalma Dehesa. A Dalma Dehesa le interesa la profundidad de la tradición de las artes marciales, particularmente el taekwondo. Y por eso nos definimos como escuela tradicional de taekwondo. No porque usemos un traje de un determinado color o hagamos las técnicas de una determinada manera, no las hacemos mejor que nadie. Nosotros no somos mejor que nadie, no hacemos las cosas mejor que nadie. Simplemente tratamos de profundizar y tratar de entender el pensamiento y la visión de mundo que hay detrás del taekwondo, y porque el taekwondo tiene una visión de mundo particular que, como decía el maestro Lee Chan-ho, se ha olvidado, se ha soslayado. El taekwondo tiene una tradición milenaria, una filosofía milenaria vinculada a sus artes marciales. Y esa filosofía es una filosofía sofisticada, compleja, interesante, que merece ser comprendida porque ahí está la tradición. Lo otro es la expresión física y material de esa tradición. ¿Ya? Es como cuando a mí me gusta la niña bonita. A mí me gusta la niña bonita por fuera, nomás. No la conozco, pero me gusta. Pero me gusta lo que veo por fuera. No me interesa conocerla, no me interesa preguntarle nada. Solamente la veo por fuera y por eso me gusta. No, pues la tradición va por dentro, como dicen por ahí. ¿Ah? La tradición va por dentro y como va por dentro necesito entenderla, necesito buscar y necesito, digamos, transferirla. Y nosotros nos definimos como una escuela tradicional, que buceamos y navegamos en la profundidad del pensamiento que hay detrás de las artes marciales en general y del taekwondo en particular. Dicho esto, someramente lo dejo planteado por el día de hoy. Cerramos el comentario de hoy con el apoyo de Ben Gato, el paraguas teórico de la Asociación Dalma Dehesa y el extremo occidente.